En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la literatura femenina y la invisibilización. Recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompaña Macarena Castro. Hola David. En los últimos años, Macarena, se ha hablado bastante en el contexto de literatura sobre la invisibilización de la que ha sido sistemáticamente objeto la mujer que escribe en el mundo, pero particularmente en nuestro país. Sin embargo, este es un proceso que, más allá de la instalación mediática, requiere investigación, datos, reflexiones sobre la mesa. Para conversar sobre literatura femenina e invisibilización, vamos a dialogar en este momento y en este programa con Marina Arrate, una destacada poeta chilena y ensayista. Marina, ¿cómo estás? Hola David, hola Macarena, hola Barco de Papel, aquí Marina Arrate, agradeciéndoles la invitación para hablar de poesía escrita por mujeres. Hablar sobre literatura escrita por mujeres en una sociedad patriarcal como la nuestra es complejo. En primer lugar, porque las escritoras han sido invisibilizadas. ¿Cómo sintetizarías tú la historia de esa invisibilización en las letras chilenas? Bueno, voy a intentar hacer una síntesis lo mejor que pueda. Se trata, como bien dices tú en esta pregunta, ¿no?, de la invisibilidad de las poetas en el mapa de la historia literaria chilena. Yo diría que el acceso de las mujeres a la palabra, a la letra, a la voz, ha corrido pareja con el esfuerzo de las mujeres por las conquistas de sus derechos, ¿no? Y estoy hablando en este caso el acceso a la educación, el acceso al voto, a la reproducción elegida, al trabajo, a un salario digno, ¿no?, que fueron hitos en el transcurso del siglo XX para las mujeres. Ahora, eso no significa que hayan derechos que deben aún seguir persiguiéndose. Ahora, quisiera hablar muy someramente, ¿no?, del concepto de patriarcado, porque nos permite entender un poco mejor de qué se trata el asunto, ¿no? El patriarcado, ¿no?, es un sistema ideológico, cultural, de larga data, ¿no?, universal y antiquísimo, ¿no?, que instala al género masculino, ¿no?, ligado a la palabra, a la ley, al logos y al poder, ¿no? Y por el contrario, el género femenino se asocia a la naturaleza, por lo tanto queda sin palabras, sin ley, sin logos, sin poder. Y por supuesto, subordinado al género masculino. Como decía, este es un sistema universal, antiquísimo, ¿no?, que permea las sociedades desde lo más macro hasta los más mínimos gestos micro. Hay que agregar además, ¿no?, que se trata de un sistema que discrimina no solo por género, sino que por clase y por raza. Es decir, en la cima del sistema vamos a tener un hombre blanco, de clase como A, por decirlo rápido, ¿no?, y de raza blanca, ¿no? Entonces, la lucha de las mujeres por el acceso a la palabra, a la voz, a la escritura, ha debido atravesar este sistema patriarcal y ha tenido la obligación de desmontar, entenderlo y desmontarlo. De tal modo, claro, que efectivamente la invisibilidad corre parejas, ¿no?, con este sistema patriarcal. Uno incluso podría llegar a pensar que no hubo mujeres que escribieran poesía en Chile, ¿no?, en el transcurso del siglo XX, pero sí las hubo, ¿no? Un trabajo muy importante al respecto es el que desarrolló Eugenia Brito,
poeta y crítica literaria, en la antología de poesía escrita por mujeres en el siglo XX, que denominó ella con el nombre de Confiscación y Silencio. Allí van apareciendo nombres y textos notables: Tela Díaz Barín, Chela Reyes, Eliana Navarro, incluso Violeta Parra, Carmen Ábalos, en fin, una serie de nombres, ¿no? Binet de Roca, que escribieron, ¿no? Y que desarrollaron una obra consistente y significativa, que no aparecieron sino es en virtud, ¿no? de este trabajo que hace Eugenia Brito en su antología, ¿no? Aviso que además va a salir una segunda edición, debió haber salido este año, esperemos que salga luego, donde además se agregan una selección y una antología de poesía escrita por mujeres en los primeros 20 años del siglo XXI, ¿no? Esto es, por supuesto, algo que no hay que dejar pasar. Y bueno, si hablamos de, ¿no? Una síntesis de lo que ha pasado con las mujeres, de la escritura de las mujeres poetas en Chile, no podemos sino mencionar la cuestión del Premio Nacional de Literatura. El Premio Nacional fue creado en 1942 y solo cuenta con una poeta solamente, Gabriela Mistral, ¿no? Han pasado 78 años, lo cual es una barbaridad impresionante, digamos, ¿no? Desde la creación del Premio Nacional, y solo una poeta ha sido señalada, y después de que Mistral recibió el Nobel. Es decir, no quedó otra que dárselo, ¿no? Por decirlo de una manera cómica. Hoy conocemos, ¿no? El Premio Nacional de Literatura que se le ha otorgado a Licura Chihuahilaf, ¿no? Me parece fantástico, sin duda alguna, un reconocimiento significativo, consistente, muy importante. Si seguimos, por supuesto, con el sistema, digamos, que hemos tratado de graficar del patriarcado, ¿no? En este caso, la variable raza fue quebrada, ¿no? Porque es mapuche, ¿no? Pero no la variable género, ¿no? Que ha vuelto a ser elidida nuevamente. Entonces celebramos, por supuesto, el Premio Nacional de Literatura a Licura Chihuahilaf, que ha desarrollado una labor muy importante, ¿no? De relevo de la literatura y de la cultura mapuche, ¿no? Pero no podemos dejar de lamentarnos, ¿no? Porque las voces de las mujeres, ¿no? Que estaban representadas por voces importantes, ¿no? No haya podido ser reconocida. Eso. Marina, cuando tú comienzas a dar tus primeros pasos en la literatura, ¿qué gravitación concreta tenía, en cambio, la literatura escrita por hombres? Bueno, en relación a esa pregunta, yo cuando comencé, digamos, a escribir, era el año 1986, más o menos, ¿no? Y las figuras en ese momento eran Enrique Lin versus Jorge Tellier, o Zurita versus Juan Luis Martínez, o más tarde fue Zurita versus Millán, o Maqueira versus Rodrigo Lira, y así, solo habían poetas hombres, solo aparecían poetas hombres en el escenario, ¿no? Cuando yo entré a estudiar el magíster en literatura en la Universidad de Concepción, 1985 en ese minuto, la discusión se centraba en si la poesía chilena había sufrido un quiebre tan profundo como para pensarla partiendo de cero, ¿no? Si había una refundación o si existía la continuidad, ¿no? Esa discusión, por supuesto, fue siempre sostenida por los poetas hombres, ¿no? Más bien Zurita estaba por la línea de la refundación, ¿no? Mientras no todos los poetas que habían partido al exilio, digamos, no estaban, y que después Millán, que fue su mayor representante, digamos, no, cuando vuelve, no permite hacer el gran nexo, ¿no? Entre la tradición, ¿no? Y lo que se estaba escribiendo aquí en Chile, pero las mujeres aún no aparecían en el escenario, ¿no? Eso fue después, ¿no? Cuando yo comencé a escribir, o sea, a publicar más bien,
rápidamente empezaron a publicar las mujeres y se comienza a configurar la generación del 80, ¿no? La escritura fuerte y poderosa de las mujeres de la generación del 80. ¿Con qué escritoras, Marina, te fuiste encontrando en la medida en que se desarrollaba tu quehacer literario? Y bueno, las escritoras con las que me fui encontrando, en la medida que yo iba desarrollando también mi propio quehacer literario, fue muy interesante, y yo creo que el evento más importante en relación a ese punto fue el Congreso de Literatura Femenina que se realizó en 1986. Allí yo me encuentro con mis pares, ¿no? Porque la sensación fue todo el tiempo de haber escrito solitariamente. Yo ahí recién, ¿no? En ese congreso me encuentro con Eugenia Brito Astroza, con Elvira Hernández, con Soledad Fariña, con Carmen Berenguer, con Cecilia Vicuña. Me encontré con la poeta argentina Diana Velesi, con la tremenda escritora Diamela Eltit. Me encontré con Verónica Sondek, me encontré con los aportes enormes, teóricos, ¿no? Que después fue desarrollando Nelly Richard, con los aportes importantísimos, ¿no? De críticas literarias, que eran también una figura inédita, ¿no? Las críticas literarias mujeres, que fueron Eliana Navarro con su libro La sartén por el mango, y Raquel Olea, ¿no? Con su libro Lengua víbora, ¿no? Todas ellas, bueno, muchas de ellas que fueron las organizadoras del Congreso, ¿no? Se fueron posteriormente, siguieron desarrollando su trabajo, ¿no? Y se convirtieron además en mis propios referentes, ¿no? En mis propios pares, ¿no? Me siento muy honrada por ello, ¿no? En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, escuchamos a Francesca Ancarola con Darte Luz. Sombra, no me dejes sola, no te vayas con el viento. Puedo ser también tu sombra, dibujar tus movimientos. Ya no sé cómo explicarte que tu lluvia me hace falta, que me ate al dulce veneno de tu amor que se me arranca. Dices que tienes miedo, que no te atreves a amar de nuevo. Yo solo quiero darte luz, cobijar tus sueños. Abre esa ventanita del corazón que has olvidado. Antes de que amanezca quiero saber si estás a mi lado. Repartir mi danza muda. Dices que tienes miedo y de repente desapareces. Yo me quedo en silencio como tantas veces. Abre esa ventanita del corazón que estoy llorando. Yo solo quiero darte luz. Yo solo quiero darte luz. Yo
Escuchábamos Darte Luz con Francesca Ancarola en este programa que Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo está dedicando a la literatura femenina y la invisibilización en una conversación con la poeta y ensayista chilena Marina Arrate. Marina, ¿qué aportes destacas de la generación del 80 en materia de literatura escrita por mujeres y de reflexión sobre literatura y género? Bueno, uno de los aportes fundamentales, ¿no?, a mi juicio, fue la aparición en la escritura del sujeto femenino, ¿no? Se trató no solo de la aparición de mujeres que escribían al fin sobre el escenario, ¿no?, sino de su aparición en la escritura misma, ¿no? Varias poetas, comillas, pintamos, cierre comillas, una mujer en los textos poéticos. Pintar como escribir. Pienso en Soledad Fariña con el primer libro, pienso en Carmen Berenguer con Naciste Pintada, yo misma con el libro Máscara Negra, el poema específico de Pintura de Ojos. Yo creo que esa fue, digamos, una novedad, una gran novedad. Ahora, en términos un poco más generales, yo diría que se trató en muchos casos de elidir, ¿no?, las marcas patriarcales en la definición de lo femenino, es decir, una definición que provenía desde afuera para hacer surgir a la otra, ¿no?, en el decir de Gabriela Mistral, sobre la página. Es decir, se trataba de que las marcas patriarcales sobre la figura de la mujer no fueran esas marcas, ¿no?, las que aparecían en el texto, sino al revés, del esfuerzo de que se hablara desde dentro. La mujer habla desde sí, desde dentro. Eso significó al mismo tiempo, entre otras cosas, el desplazamiento del deseo desde el sujeto masculino al sujeto femenino, ¿no? Hago una pequeña digresión. En el patriarcado es el sujeto masculino el portador del deseo, ¿no? Y ellas, ¿no?, las mujeres, son el objeto del deseo. A mi juicio, esto es tan significativo como fundamental, ¿no? La escritura es sin duda un goce, atormentado muchas veces, pero un goce. Tomar la pluma, la palabra, encontrar la voz, significa hallar el deseo, apropiárselo, ¿no? Y esto es político, por supuesto, contracultural. Al mismo tiempo, en este momento en que esto eclosiona, ¿no?, están las pensadoras, hay políticas, narradoras, críticas literarias, filósofas, psicoanalistas, sociólogas, ¿no?, que emprendían el trabajo intelectual del desbroce, ¿no?, del desbroce de la imagen de la mujer y la redefinición de la mujer y de aquello que se entendía como lo femenino. Además, ¿no?, yo diría que una tercera aporte que se me va ocurriendo en este momento, ¿no?, es, volviendo a las poetas de la generación del 80, ¿no?, señalar que sus búsquedas corrieron parejas con la lucha contra la dictadura de Pinochet, ¿no? Todas nosotras comenzamos a publicar en la segunda década de la dictadura militar chilena. Y muchas de esas escrituras hermanaron su redefinición de lo femenino con la denuncia y la exposición de las miserias de la dictadura y luego con la mascarada de las sociedades neoliberales de la transición, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el Bobby Sands de Fallece en el Muro de Carmen Berenguer, Naciste Pintada de Carmen Berenguer, pienso en La Bandera de Chile, La Carta de Viaje, Santiago Varía, de Elvira Hernández, pienso en mis propios libros, en Uranio, en Trapecio, pienso en muchos de los libros de Eugenia Brito. De tal manera que, de algún modo, ¿no?, esta exploración, esta investigación, esta deconstrucción, muy bien empleado ahí el término, ¿no?, de la figura femenina, corre parejas, ¿no?, con la apertura, ¿no?, en la voz femenina de realidades que estaban sumidas y silenciadas, ¿no?, en el mundo social y político chileno. Entonces, fue en ese sentido un gran aporte, ¿no?, lo que pasó allí con la generación de los 80, ¿no?, y la escritura de las mujeres en Chile. ¿Qué autoras y aspectos te interesa de las escritoras más jóvenes que hoy pueblan ese horizonte literario en el país?
Bueno, en relación, ¿no?, a tu pregunta, ¿qué autoras y aspectos me interesan de las escritoras más jóvenes, ¿no?, en el horizonte literario actual? Yo pienso, digamos, que las autoras continúan trabajando en el surco abierto por las escritoras de la generación del 80. Me parecen muy interesantes, ¿no?, en la generación del 90, Malú Urriola, Paula Ilavaca, Alejandra del Río, Nadia Prado, ¿no? Aparece también otra figura, digamos, inédita, que son las poetas editoras, ¿no?, y activistas culturales. Un fenómeno nuevo y muy interesante, ¿no? Allí Gladys González en Valparaíso, que organiza incansablemente encuentros y festivales de literatura, gran poeta además, ¿no? Verónica Jiménez, gran poeta también, con su editorial, en este minuto se me fue, Garceta, ¿no? La poeta Julieta Marchand también, ¿no? Que están trabajando en con esta nueva figura, digamos, ¿no?, de ser también mujeres que manejan editoriales, ¿no?, pequeñitas. Incluso, ¿no?, imposible no olvidarlo ni mencionarlo, ¿no?, Cuarto Propio, ¿no?, con Marisol Vera, que, bueno, si bien no es poeta, yo creo que es muy importante mencionarla por el increíble trabajo que ella ha hecho durante décadas, ¿no?, en torno a la poesía escrita por mujeres, a la escritura de la poesía escrita, es decir, de la escritura de las narradoras, las ensayistas, ¿no?, etcétera, sociólogas, en fin, ¿no? Y en relación a generaciones más nuevas, ¿no?, encuentro allí a Angélica Panes con su libro Barro, a Florencia Smith de San Antonio, a Carmen Andrea Mantilla en Chillán, a Natalia Figueroa en Antofagasta, a Isabel Gómez, no quiero olvidarla, aunque ella es de la generación del 80, igualmente Astrid Fugeli, ¿no?, de Punta Arenas, generaciones más nuevas, Antonia Torres en Valdivia, Damsi Figueroa y Uca Torres desde Concepción, Ana Partal, ¿no?, acá en Santiago, la poeta cubana chilena Damaris Calderón, Margarita Bustos, Damaris Calderón, que está en este minuto, digamos, afincada en Isla Negra, Margarita Bustos Castillo, enorme activista, Mirka Arriagada, psiquiatra y poeta, Jimena Rivera Órdenes desde Valparaíso, que ya falleció, pero tiene una obra notabilísima. Los aportes entre poesía y performance, ¿no?, de nuestra querida y recientemente fallecida Sybil Winthrop, ¿no?, también con aportes bien interesantes. La poeta María Alejandra Basualto, que no quiero que se me olvide también, que es de la generación del 80. Mi mayor curiosidad en este momento no se dirige a las autoras de origen mapuche huilliche, ¿no?, que escriben, cómo lo hacen, ¿no? Y por supuesto mi interés está precisamente por el hecho de que son mujeres mapuches, ¿no?, y no son precisamente de clases acomodadas, por lo tanto, digamos, no es el sujeto más invisibilizado, ¿no?, dentro del género femenino. Entre ellas, seguro que me faltan varias más, ¿no? Encuentro a Ivonne Coñuecar, a Daniela Catrileo, a Maribel Mora Curriao, a Graciela Huinao, que ha trabajado hace mucho tiempo, ¿no?, en poesía mapuche, ¿no?, con una voz femenina, ¿no?, con una voz de género femenino. Entonces esas son mis curiosidades, y al mismo tiempo el reconocimiento de una lucha que están dando de manera fuerte, fortísima, porque esas escrituras tengan visibilidad. Así que eso diría yo, ¿no?, en relación a las nuevas generaciones. Si observamos el último siglo chileno en materia literaria, desde Mistral hasta el presente, ¿qué ha cambiado respecto del papel que juegan hoy las escritoras y qué deudas pendientes crees que tiene la institucionalidad cultural al respecto? Bueno, si bien en relación a esta última pregunta, si bien es cierto que existen indicios de un cambio en la institucionalidad cultural, creo sinceramente que la situación en términos estructurales no ha variado sustancialmente. Un hito importantísimo ocurrió en 2018 cuando Yamel El-Tit obtiene el Premio Nacional de Literatura con su descollante escritura. Muy bien.
Luego, varias veces el premio iberoamericano Pablo Neruda ha recaído en poetas mujeres, Carmen Berenguer en Chile y otras voces de Latinoamérica. El premio Jorge Tellier de la Universidad de la Frontera fue obtenido por Elvira Hernández el 2018, ¿no? Me entero ayer, vía Carmen Andrea Mantilla, que en los fondos del libro y la lectura se ha integrado en la selección de los proyectos un criterio para la disminución de la brecha de género, ¿no? La disposición dice así, comillas, al menos un 50% de los recursos disponibles en la línea serán asignados a proyectos del género femenino de mayor a menor puntaje obtenido en la evaluación. Cierro comillas. Esta medida me parece genial porque estimula la participación de las creadoras que en muchos casos desisten de participar de antemano a sabiendas que no van a sacar nada. Lo he escuchado no pocas veces, así es que muy bienvenida la medida de la paridad. Todo esto produce, por supuesto, alegría, pero la verdad es que estamos aún en proceso, ¿no? El sexismo en el otorgamiento de los reconocimientos institucionales continúa vigente. Poco contribuye, en el caso del Premio Nacional, el que sea otorgado cada 2 años y que además sea repartido una vez a narradores, narradoras y la otra a poetas, solo hombres, ¿no? Ya lo sabemos. Esto significa que en el caso de la poesía, el reconocimiento del Premio Nacional de Literatura ocurre cada 4 años. Es demasiado. Inevitablemente ocurrirá que aportes tanto de hombres como mujeres, valiosos y significativos, queden marginados. Cambiar esa ley resulta urgente y quizás esta es una proposición interesante que se me fue ocurriendo mientras estaba, diseñando la respuesta. Establecer ahí una paridad podría de alguna manera reparar el sexismo institucional que aún nos rige, ¿no? Remover los cimientos de la estructura patriarcal de alguna manera a la hora de los reconocimientos. Podría ser interesante. Es importante además, y aquí retomo algunas ideas ya dichas previamente, el trabajo de rescate y reconocimiento de las antiguas, abre y cierre comillas. La idea de Eliana Ortega en su libro La sartén por el mango, ¿no? que dice exactamente, la idea exacta es poder armar la genealogía de las escritoras mujeres, ¿no? Poder construir un abanico de posibles identificaciones, poder armar una galería de escritoras mujeres que puedan surtir a las nuevas generaciones de interesantes modelos a seguir. ¿No? De aquí la importancia del trabajo de Eugenia Brito. El reconocimiento de las antiguas permite construir el devenir histórico de la escritura de las mujeres, no tener que partir siempre desde cero, ¿no? Como si no hubiera habido nunca antes escritura de mujeres, ¿no? También aquí me gustaría relevar los aportes de Raquel Olea en Lengua Víbora, ¿no? Este es un libro que analiza un corpus de escritura de mujeres que a su juicio logran tensionar o torcer las significaciones canónicas instaladas sobre el cuerpo de la mujer y sobre su escritura. Publicado en Cuarto Propio, ambos libros fueron publicados en Cuarto Propio, ¿no? Es la lectura crítica, no el aporte, es la lectura crítica de los textos seleccionados, premunida, ¿no? Ella de un acervo conceptual que permitió abrir esos textos y releerlos de modo correcto. A mi juicio, un gran aporte de Raquel Olea, ¿no? Y que de algún modo yo diría que precisamente, ¿no? Provee ella, ¿no? También de un modelo, ¿no? De crítica literaria, mujer, que establece una escritura ensayística, ¿no? Que también permite la identificación de las nuevas pensadoras y escritoras críticas literarias en Chile. De tal modo que estas cuestiones son en rigor muy importantes. Y así
también hay que relevar el trabajo importantísimo de todos y todas los agentes culturales que participan en la vida del libro, ¿no? Editoras, editores, aparato crítico, visibilidad, y estoy pensando en editoras, críticas literarias, activistas culturales, ¿no? Aquellas que están impulsando festivales y encuentros de poesía, como aquellas que se encuentran precisamente en la discusión de las leyes favorables a la creación, difusión y reconocimiento de la producción literaria escrita por mujeres, ¿no? El trabajo, a su vez, de las pensadoras, filósofas, psicoanalistas, que han dilucidado, a mi juicio, de modo magistral, la cuestión de las mujeres. Aquí, ¿no? Es menester, a mi juicio, relevar la creación de los centros de género de las universidades, ¿no? 2 centros en la Universidad de Chile, uno a cargo de Kemi Yersun, su fundadora, y otro a cargo de Sonia Montesinos, igualmente su fundadora. Otro centro de estudio de género se encuentra en la Universidad de Concepción, fundado por Yvette Malverde Düsselken, lamentablemente fallecida tempranamente, pero que alcanzó a fundar el Centro de Género en la Universidad de Concepción y que espero que continúe vivo y que siga vivo, ¿no? Allí donde se fundó, en la Universidad de Concepción. Ahora, es interesante, ¿no?, observar que 2 de estos centros, ¿no?, surgen precisamente de las escuelas de literatura, ¿no? De este modo uno podría llegar a pensar, no sé si utópicamente, pero lo pienso igual, ¿no?, que el esquema patriarcal no puede ser removido allí donde las escritoras pueden subvertir el paradigma, ¿no? De hecho, yo creo que ya han comenzado a subvertirlo. Las mujeres han demostrado que sí tienen palabra, que sí tienen escritura, que sí tienen logos. En proceso, sin embargo, se encuentra, ¿no?, el acceso a la ley, ¿no?, y el acceso al poder. Porque finalmente, ¿no?, y después de todo esta, digamos, ¿no?, análisis, ambos, hombres y mujeres, somos naturaleza, ¿no? No es que la mujer sea naturaleza y el hombre no, ambos somos naturaleza. Y ambos tenemos acceso a la palabra, al pensamiento, al logos, a la ley, a la confección de la ley. En este momento enfrentamos un momento paradigmático, crucial, ¿no? Cuando ya estamos, ¿no?, a pocos días del plebiscito, ¿no?, y posteriormente de la construcción de la nueva Constitución, es decir, la ley. Y por lo tanto al poder inherente a la ley, ¿no? A mi juicio, entonces, estamos en proceso, ¿no? La cuestión estructural no ha sido removida, pero sí, ¿no?, ya hay indicios y que deben ser sostenidos en el tiempo, ¿no?, por todas estas las mujeres, digamos, que están trabajando en el área de la cultura, ¿no? Eso es lo que yo diría en relación a la última pregunta. Y bueno, tengo que despedirme. Muchas gracias, David, muchas gracias, Macarena, por la invitación a Barco de Papel y por la oportunidad precisamente de difundir estos pensamientos que no son solo míos, ¿no?, sino que es un resumen, ¿no?, y que están vinculados a la poesía escrita por mujeres, a la escritura de las mujeres en general. Muchas gracias nuevamente y espero que nos veamos, ojalá pronto. Marina Arrate, te queremos dar las gracias por esta conversación en Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo. En Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo escuchamos Aquel, un tema compuesto por el músico chileno Hugo Lara, en el que interviene en el recitado el escritor Luis Contreras. Aquel que no piensa bien, que siente tanto peor, va desafiante en actitud de querer romper todo. Dispara dudas a su paso y mata la flor.
creyéndose juez imparcial, teniendo opinión. La vida es dura, si existen de estos, mucho peor si el poder les ampara al imponer sus preceptos, porque el poder es el imán que le condenó. Y tanto se quiso imponer que al fin enfermó. Qué triste su suerte. De niño le conocí, pintaba rayos de sol, y ahora la vida le ha golpeado el cristal para que pueda entender. Delgados como juncos, amábamos jugar, corríamos la calle, soñábamos el mar, y se pasó ese tiempo de trompo y volantines, de pequeñines en amistad. La patria dividida nos volvió a reencontrar, marchaba con su tropa y yo en la universidad, y se escuchó el disparo que acalló los violines, y a la paloma de la libertad, de la libertad, de la libertad. Por entre las riberas que la tarde va cubriendo, viene su corazón manchando el agua. La sangre que se aleja tiene distintos rumbos desde las dos orillas, pero bajo el crepúsculo que persigue al sol, ambas corrientes, como dos arreboles que se juntan, se dirigen al mar. Allí todo circulará infinitamente único y mortal, y cuando el sol también se haya marchado, ellos buscarán en las algas que azotan la espuma el hueso flotante de Caín que ha de salvarlos. Aquel que no piensa bien, que siente tanto peor, va desafiante en actitud de querer romper todo, dispara dudas a su paso y mata la flor, creyéndose juez imparcial, teniendo opinión, teniendo opinión. Escuchábamos Aquel de Hugo Lara en este programa que Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo ha dedicado a la literatura femenina y su invisibilización. Justamente en este tema musical que escuchábamos, Macarena, aparece el nombre de dos miembros de la filial Ñuble de la Sociedad de Escritores de Chile, Hugo Lara, el compositor de este bello tema, y Luis Contreras, quien es presidente de la filial y con quien hemos conversado anteriormente en este mismo espacio a propósito de su propia obra y de su investigación sobre hombres y mujeres de letras en este país. Y lo relevante aquí es que esa personalidad que es Luis Contreras en el mundo cultural de este país ha llevado adelante una iniciativa que yo he mencionado, que dice relación con un ciclo de charlas que se presenta cada día sábado a las 11 de la mañana a través de Zoom en forma gratuita,
que aborda distintos temas de literatura. Ahí se ha hablado de la estética de Safo, ahí se ha hablado de Oscar Wilde, ahí se ha hablado del concepto de héroe en la literatura postcolonial. Aquí se ha hablado también del proceso editorial en Cuba, y entre otros temas, Miguel Hernández, por ejemplo, ha aparecido también, y con mucho foco, el de la literatura escrita por mujeres, tanto en narrativa como en poesía, y en ello se ha subrayado precisamente el tema que planteaba Marina Arrate sobre la invisibilización de esas letras en el país. Bueno, parte de ese rescate precisamente lo hizo Marina Arrate en la charla que a ella le tocó en este ciclo como ponente de la misma. Así es que aquí se juntan estos dos mundos entre el ciclo de charlas que encabeza la filial Ñuble y Luis Contreras, y por otra parte nuestra entrevistada del programa de hoy. Y hay que decir que este ciclo de charlas acaba de completar el último sábado su 9ª presentación consecutiva, lo cual significa que ha concluido el primer ciclo con la charla de Omar Lara sobre la experiencia del grupo Trilce, y este ciclo, para quienes estén interesados, se retoma a fines de septiembre, a la semana siguiente de las fiestas patrias, en el mismo horario, de días sábados a las 11 de la mañana, para conversar sobre estos temas. Yo quiero destacar esta iniciativa de la filial Ñuble, porque en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, la actividad artístico-cultural del país ha sido tremendamente golpeada, se ha visto muy atomizada. Desde luego que no ha habido canales de reunión masiva posibles en esta situación, y en ese marco que exista una articulación de escritores que estén dispuestos a organizar un ciclo tan permanente en el tiempo, y además tan diverso en su temática, invitando abiertamente a la ciudadanía a integrarse, escuchar, preguntar, opinar, aprender. Vaya que es algo que nos hace falta. Así es que desde acá saludamos precisamente este ciclo de charlas que se llama El Estado de la Palabra. La palabra también está en la Gaceta, Macarena. Tengo en mis manos el número 215 ya de nuestra publicación, la Gaceta de Estética Leucade, que en esta ocasión incorpora en la sección de plástica un dibujo de Lucian Freud que se llama Niña con hoja de higo, una obra que data de 1948 y en el que aparece una pequeña observando frente a frente una hoja de higo que tiene en la mano, pero a través de uno de sus costados nosotros podemos divisar uno de sus ojos, que está en el límite entre el asombro y el temor. Y entonces la hoja hace las veces de espejo, pero de un espejo que tiene dos caras, una por la que ella observa algo y comprende algo de la realidad, y otra por la que nosotros podemos divisar esa reacción suya. En la sección de puño y letra figura en esta ocasión un bello pasaje del libro Las llaves invisibles de Rosamel del Valle, un notable poeta chileno que incursionó, como en este caso, en la narrativa, y con una obra que data de 1946, narrativa, pero a grandes trazos también prosa poética en ella.
En la sección Las musas o nada, posa la bella desnudez de Pamela Morales, cuya piel morena se funde contra la madera en un retrato de cuerpo completo en que aparece su rostro en primer plano tendido y sus piernas como horizonte. En los artículos, una arquitectura del libro que nos remonta varios siglos atrás y el debate que sobre teoría del arte tenían los arquitectos y cómo esa discusión desemboca en la imaginación, en la proyección y en el diseño de una biblioteca pública, que era la Biblioteca del Rey. Y en el artículo se compara un poco esa situación de una biblioteca pública imaginada con la realidad actual de la lectoría en el planeta. El otro artículo lo escuchamos contigo, Macarena. Se titula George Sand, la abuela cuentista. Entre el 30 de marzo y el 3 de abril de 1872, George Sand escribe La reina Coax, una fábula dedicada a su nieta Aurora. La obra es publicada en la Revue des Mondes el 1 de junio de ese año, cuando la novelista suma ya décadas como celebridad por piezas como Indiana, de 1832, Lelia, de 1833, o El compañero de Francia, en 1840. En el relato, la francesa logra cuajar, hasta el final de su vida, un testamento que enlaza teoría narrativa y cosmovisión. La trama se desata en un viejo castillo habitado por Yolande y su nieta Marguerite, quinceañera muy sagaz y querida, a pesar de no ser nada bonita. La muchacha decide enfrentar la situación que se produce cuando la sequía convierte en ciénaga la comarca y acarrea enfermedad y muerte. Tras limpiar el lugar, sin embargo, siente que ha destruido algo, y ella misma nota la ausencia de los animales del paraje y, en especial, de las ranas, que tanto le gustan. Sin saber cómo, aparece en el centro de un islote en el que es abordada por la reina Coax, un batracio que la trata de hermosa niña y la invita a sumergirse en su palacio de cristal. Hechizada, la joven está a punto de seguirla, pero el bello cisne Nebé la saca del lugar. Preguntándose si todo es un sueño, Marguerite recuerda que, cuando pequeña y antes de dormirse, Yolande le contaba, entre otros, el cuento de un hada en forma de rana. Y cuando va a pedirle que recree esa historia para entender lo que ocurre, su plan es interrumpido por la visita de un primo, Melidor de Beaupercé, que ironiza con la fealdad de ella, aunque la seduce asegurándole que en París hallará todo lo que puede hacer feliz a una mujer. Y es que la corteja a fin de desposarla y acceder a la fortuna que heredará. Mientras lucha por no dormirse, la adolescente, de nuevo sin saber cómo, se halla ante la reina Coax, quien asegura haber sido una bella mujer llamada Ranaide, la cual, víctima de un encantamiento que dura 200 años, aparece como rana, mientras ella misma habría convertido en cisne a su marido, el príncipe Rolando, para evitar que éste muriera. El guiño a la metamorfosis, tan central en los cuentos de hadas, alcanza allí su cúspide, pero George Sand tiene otros planes. La reina Coax dice a la protagonista que en sus manos está deshacer el hechizo, cuyas 2 centurias se cumplen al despuntar la aurora. Debe sustraer el joyero de Yolande, donde hay piedras preciosas y un espejo. Sin embargo, la transformación del anfibio no se completa y, furioso, convierte a la moza en rana. Esta, después de ver sus facciones en el espejo, lo arroja lejos y se zambulle. Al salir del pilón, la reina Coax está muerta y el alado Rolando devuelve a la chiquilla las joyas para que ella recobre su aspecto humano, al tiempo que le desaconseja tratar de ser bella con artificios. Confórmate, como hasta ahora, con ser inteligente y buena, le dice. El remate es un empalme entre lo acontecido y la reconstrucción del cuento que Marguerite recuerda a medias, y cuyo final Yolande ha olvidado. Por cierto, el cuento ofrece varios niveles de lectura. Uno de ellos, que habla por sí solo, es la alegoría que ofrece el nombre de cada personaje. Otro es un mensaje pedagógico, verdadera lección para los adultos, pues ni Marguerite se vuelve una Venus,
ni se resta importancia a la belleza, ni hay boda. Tras esa crítica a la moral piadosa, George Sand ofrece un relato dentro de otro relato y una historia que llama a la niñez a tomar decisiones, trazando un puente entre sueño y realidad, frontera en la cual la comprensión de la fábula deviene en única certeza. Con maestría, la Aurora homologa los hechizos al autoengaño y sugiere vivir lo que se es, en una narración donde el antagonista desliza verdades, como el primo que enrostra la fealdad, o la reina Coax, que deja entrever el nombre no de la sucesora de Yolande, sino de la nieta de la novelista, al decir a la joven que de ella depende romper el encantamiento cuya vigencia expira al despuntar la aurora. George Sand, la abuela cuentista, artículo del último número de la Gaceta. Qué maravilloso tener una abuela cuentista, ¿eh? Una abuela que ya ha dado la vuelta al planeta con su obra cuando escribe a sus nietas. En realidad escribió cuentos básicamente a dos nietas, pero la historia más relevante es la que relatas tú de la reina Coax, que es la historia que ella le relata cuando se va a dormir a su nieta Aurora. Es muy interesante porque en el fondo las dos, la abuela y la nieta, se meten en el cuento de la cuentista. Sí, aquí hay un desdoblamiento muy interesante. Es la historia más descollante que en ese género de los cuentos de hadas crea y escribe y publica George Sand casi al final de su vida. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Francisco Navarro, y en los micrófonos, Macarena Castro y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo lunes a las 3 de la tarde en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Sin timón, donde la corriente quiera.